te damos paso cuando quieras. Hola, bienvenido. Hola. Bueno, simplemente él es conservador jefe, restaurador del Victorian Albert del Departamento de Escultura, ¿no? Y bueno, nos va a contar también así brevemente sobre esta techumbre de Torrijos de Toledo, que bueno, de las varias de ellas que había en ese edificio, que acabaron en distintos países, una en América, otra en Francia, la del Victorian Albert, y otra está en el museo, en el MAN, en el Museo Arqueológico de Madrid, y además está a la vista. Bueno, adelante y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme y bueno, enhorabuena por estas jornadas. Se me hace un poco complicado el hablar después de toda la sabiduría y experiencia que habéis compartido estos 2 días, pero acumulada obviamente durante muchos años. Pero bueno, os voy a hablar un poquito del proyecto que tenemos entre manos. Es una de las techumbres del Palacio de Torrijos. Este es un proyecto que hemos empezado un poco coincidiendo con todo el problema del COVID. Ha sido muy complicado para nosotros el poder, el acceder a la obra, el poder, digamos, el proseguir un poco con los objetivos que teníamos, porque como os imagináis, pues ha habido muchas complicaciones de última hora. Pero bueno, hablaros un poco de la techumbre de Torrijos, que es esta de aquí. Esta es la que está en el V&A, viene de un palacio que ahora mismo ya no existe en Torrijos, en Toledo. Es un palacio que se construyó para Gutiérrez de Cárdenas y su mujer Teresa Enríquez a finales del siglo XV, en torno al 1490. Gutiérrez de Cárdenas era el chambelán de Isabel, la reina católica, y bueno, contaros una anécdota de que parece ser que él fue el que introdujo o el que presentó a Isabel a Fernando, y cuando Isabel le preguntó quién era Fernando de un grupo de hombres donde estaban, él le dijo ese. Y de hecho veis aquí esa S, esa letra S se formó parte digamos, de su identificación heráldica, ¿no? Y aparece aquí. Este palacio fue vendido, digamos, a finales, se transformó, digamos, en el palacio de los condes de Altamira, y a principios del siglo XX, pues sus contenidos fueron vendidos. Este en concreto, pues fue vendido por la Spanish Gallery en Londres, donde el V&A o el South Kensington Museum en aquella época lo adquirió. Los otros techumbres, pues tenemos aquí el que está en el museo, en el MAN. Este está en San Francisco, en el Museum of Legion of Honor, y este está en el Palacio de Villandry, en el Loira. Y contaros, bueno, que esta techumbre estuvo expuesta en el museo desde 1910, 1920 hasta los años 80, cuando fue desmontado, y desde entonces ha estado embalado y almacenado. El museo, ahora mismo estamos planeando la apertura de 2 edificios en el Parque Olímpico de Londres. Uno será, digamos, como una pequeña sucursal del Victorian Albert en la parte este, y luego el segundo edificio será lo que llamamos el Storehouse, que será el almacén visitable donde estamos en proceso ahora mismo de mover todas las piezas que tenemos en almacén en otros edificios. Y parte de eso, pues tendremos grandes estructuras, y una de ellas, pues la de Torrijos. Y aquí podéis ver a la derecha, pues digamos, el plan de exposición, donde la gente podrá disfrutar de la parte, digamos, más visible de la techumbre, pero también de la parte trasera, que también tiene mucho interés. Aquí podéis ver la estructura que tendrá. Vamos a utilizar un poco la estructura de principios del siglo XX, que se utilizó para montar la techumbre aquí en el museo. Hay partes que no se pueden utilizar, pero va a ser una intervención pues bastante mínima. Solo contaros, bueno, que esta techumbre es una techumbre, bueno, ochavada. Veis que tiene
tiene 5 paños, pues aquí hay una piña de mocárabes, el almizate. Hay 3 niveles de unas molduras de mocárabes preciosas. Luego tenemos pues los faldones, los testeros, las pechinas, y luego tenemos un friso de relieve en escayola, que es una copia de principios del siglo XX del original, porque obviamente en aquella época se consideró que era muy difícil extraer el edificio y se decidió por la Spanish Society el extraer unos moldes para luego poder reproducir todo el friso. Entonces la primera parte pues fue el poder acceder a ciertas de las cajas donde estaban estas piezas para poder hacer un primer informe del estado de conservación de las piezas. Para este nuevo edificio tenemos que restaurar y conservar varias estructuras de grandes dimensiones. Entonces era un trabajo que nosotros no podíamos realizar en nuestros estudios en el museo, entonces tuvimos que colaborar con otras empresas. Se escribieron unos informes para mandar a concurso, y digamos que nosotros pues realizamos la supervisión técnica de la restauración. Y como os comentaba, pues es una intervención muy mínima. Lo que queremos es precisamente mantener, por el nivel de trabajo que todos estos proyectos conlleva, no podemos, digamos, realizar una intervención más a profundidad que nos gustaría, pero digamos que lo que queremos es conservar lo que hay, subsanar problemas en las policromías, subsanar problemas en las estructuras, y digamos que extraer la mayor información posible pues, de las técnicas y de la historia de esta techumbre. Aquí veis uno de los faldones. Es importante pues, estudiar la estructura tanto por delante como por detrás, porque obviamente hay una relación. Esa es la primera parte que a nosotros nos interesaba, porque obviamente los visitantes van a estar justo debajo de la techumbre, entonces tenemos que asegurarnos que haya una estabilidad en todas sus partes. Y aquí podéis ver en la parte derecha pues, los pares, y podéis ver los zafates, algunos de los cuales están aplicados por la parte de delante y otros están aplicados por la parte de atrás. Aquí veis, bueno, comentaros que estos son digamos, cardos que están relacionados con la heráldica un poco de Gutiérrez de Cárdenas, y como os decía, estos están aplicados por delante con clavos y estos por detrás. Es interesante también lo que comentaba Ana sobre los agramilados. Tenemos agramilados en los pares al principio, pero digamos que no continúan en los pares en sí, sino que lo que tenemos pues, son unas tracerías góticas. Es muy interesante porque esto es una sección de, digamos, como una moldura que se ha preparado previamente digamos, en el taller, y luego fueron cortadas y aplicadas tal y como se necesitaba para las formas geométricas que querían formar. Es interesante también estos aleros, digamos, estas juntas que hay entre los faldones. Esta es una de las partes que estamos tratando de entender, porque creemos que hay parte de estas, digamos, estas tracerías que están ocultas por estos aleros, y bueno, creemos que posiblemente falten pues las vigas mohamares originales que se encontraban entre los faldones, y donde pues estas formas geométricas continuaban en el otro faldón. El problema es que las policromías y los dorados que tenemos en estos aleros son contemporáneas. Entonces estamos pensando, hay varias intervenciones, pero pensamos que una de la intervención más principal que ha sufrido esta techumbre es una intervención contemporánea, lo que añade más la complicación para entender el uso y bueno, cómo se construyó esta techumbre. Aquí veis algunas partes, pues
algunas partes de la parte inferior sufrieron ataques posiblemente, obviamente, en el edificio original de termitas. Son zonas que están bastante delicadas, que han tenido que ser consolidadas. Luego a la derecha podéis ver una de las molduras de mocarábe, donde se ven todas las adarajas. Es un trabajo excepcional. Bueno, os enseño aquí porque esta es la parte de una de las esquinas que está más deteriorada, donde todas las adarajas están todas aplicadas con clavos, que es muy interesante también estudiar lo que son los clavos, porque se ve pues una constancia de un tipo de clavo que podemos identificar como original, pero puede ser un clavo original también de la intervención contemporánea que se realizó posiblemente pues a principios del siglo XV. Entonces, bueno, estamos todavía en proceso de estudiar todas estas cosas. Aquí, bueno, enseñaros que hay reintegraciones también del siglo XX. Muchas de estos zafates posiblemente se perdieron. Hay zafates que han sido reproducidos en escayola. Tenemos algunos que son posiblemente zafates que fueron reproducidos en el momento antes de que la techumbre fue vendida por la Spanish Gallery de Londres, y luego vemos otros zafates como este de aquí, que tiene una calidad diferente. En el Victorian Albert Museum tenía un taller de reproducción de escayola y de vaciado en su época, y posiblemente reprodujeron muchas de estas piezas. Estas son piezas que han sido aplicadas con tornillos. Tenemos problemas estructurales, pues obviamente la madera se mueve y el yeso no. Entonces, uno de los problemas que estamos teniendo más es precisamente el poder estabilizar estas intervenciones del siglo XX, porque obviamente es un problema, pues, como os he dicho, con los visitantes debajo del techo. No es simplemente la conservación de la obra en sí, sino problemas de seguridad a la hora de exponer la pieza. El friso también de principios del XX también tenía muchos problemas estructurales. Son paneles individuales muy finos, donde la estructura de madera y digamos, de tela como de saco, que está embebida en la escayola, que era parte de la función estructural, están muy envejecidas, se han separado, hay mucha rotura. Entonces, esto nos ha dado mucho trabajo. Solo enseñaros aquí que tenemos algunos pequeños fragmentos de las yeserías originales, que son muy interesantes, y también las estudiaremos y serán expuestas cerca de la techumbre una vez que en la sala final. Y aquí, bueno, explicaros un poco lo que estamos haciendo. Ya sé que esto no es, digamos, parte de la techumbre en sí del siglo XV, pero bueno, también es una parte importante del edificio, de la techumbre, que nos da y es parte de la historia de la techumbre y bueno, parte también de las técnicas de vaciado que se realizaban en aquella época. Entonces, como podéis ver, la estructura de madera está toda separada y bueno, pues hemos aplicado no teníamos mucho espacio a la hora de montar, entonces hemos optado por una solución bastante sencilla, donde con una especie de, una vez consolidado todos los problemas estructurales, hemos aplicado un refuerzo de madera contrachapada de abedul con unos marcos y con unos, digamos, bueno, con unas adherencias, digamos, mecánicas para que le dé rigidez un poco a los paneles. Aquí podéis ver cuando fue desmontado en los años 80. Aquí podéis ver que están bajando la piña de mocárabes. Aquí veis el almizate, los testeros, los faldones. Aquí podéis ver las pechinas
La specina es interesante porque son unas partes muy pesadas, con unos tablones muy gruesos y están tallados en relieve, con unos motivos vegetales. La policromía es una parte importante. Estamos en proceso de tomar muestras. Son policromías bastante planas, pero es interesante pues, el ver las intervenciones en las diferentes partes de la techumbre para entender un poco, unir un poco lo que podemos observar en esas policromías con las intervenciones a nivel estructural, porque eso nos ayudará un poco a unificar esa historia de la techumbre. Y aquí podéis ver, hay mucha riqueza de dorados. Estamos viendo aparejos, como hablaba Ana, con muchos, con unos refuerzos de lienzo en las juntas que están debajo de los dorados. Los aparejos en algunas zonas son muy gruesos, donde obviamente pues, se han utilizado para unificar las maderas antes de aplicar pues, lo que son el bol y los dorados y todas las aplicaciones subsecuentes. Superficie, importante la limpieza de la superficie, pero con el proceso de consolidación, bueno, hemos hecho una limpieza mecánica muy superficial, pero con el proceso de consolidación que necesitaba en realidad toda la superficie de la techumbre. Bueno, siempre sabéis que se realiza ya de por sí pues una cierta limpieza, ¿no? Pero lo vamos a dejar ahí. Como os he dicho, la intervención va a ser muy mínima, es de, digamos, casi de emergencia para poder manipular la techumbre y poder montarla, pero también pensando que en el futuro pues esta techumbre, pues aparte de que necesitará un mantenimiento y un seguimiento, pues la nueva disposición nos ayudará pues el tener acceso y el poder seguir estudiándola. Aquí solo enseñaros una de las partes de abajo de la techumbre que tiene una policromía más rica, muy interesante. He estado pensando lo que hablaba Ana de los templates, no sé cómo me sale ahora, el hecho que hayan utilizado pues unos modelos a la hora de pintar los fondos de una manera simétrica en ciertas zonas y luego aplicando la pintura más en detalle, porque aquí vemos una repetición de unos azules, de unos rojos que se repiten. Entonces, y veis aquí también que apenas hay aparejo. Yo creo que hay muchas zonas donde la pintura ha sido aplicada directamente encima de la madera una vez impregnada pues, con un aglutinante. Luego ver zonas, en la parte de atrás es muy interesante pues, ver todas estas marcas de gubias. Como podéis ver, estamos viendo pues, marcas de diferentes formas, con una diferente numeración que todavía no hemos podido establecer la relación que tienen y si es una relación de localización o una realización de tipo de zafate. Es algo que todavía estamos estudiando una vez que tengamos sobre todo la documentación fotográfica, porque la restauración y conservación de esta pieza está siendo un taller que está fuera de Londres y ha sido muy complicado, sobre todo con los tiempos de lockdown, como se dice en español, de confinamiento. No hemos podido ir y entonces ha sido todo a nivel virtual, entonces no hemos podido pasar todo el tiempo que habríamos querido con la obra en sí. Y luego pues explicar pues, que hay otras intervenciones, hay mucha reutilización de elementos. Aquí veis un zafate que ha sido reutilizado. Podéis ver aquí una policromía que está debajo. Esto básicamente es un zafate anterior, digamos, a lo mejor en cronología, que a lo mejor posiblemente el taller que
que produjo esta techumbre, pues posiblemente sus almacenes tuviesen cierto almacenaje de piezas que en algún momento han reutilizado. Aquí pues reutilizaron este zafate, le clavaron este cardo encima en relieve con unos clavos y luego pintaron alrededor con los fondos azules. Con los años pues ha sufrido una deformación, se ha girado, se ha roto en algunos sitios y ha descubierto pues la policromía original de este azafate, que a lo mejor era pues de otra techumbre. Aquí podéis ver bien la tracería gótica, podéis ver cómo es la moldura que va desde este borde hasta este, donde están los agramilados, y luego han aplicado pues la moldura dorada que posiblemente fue dorada por separado y luego fue aplicada con clavos. Y esta moldura, que posiblemente pues sería una moldura bien larga, fueron cortando, aquí podéis ver, y metiendo como correspondía. Hemos encontrado algún zafate más reutilizado. Este es otro zafate, pero lo hemos observado por la parte de atrás. Y bueno, aquí veis pues muchas intervenciones con papel a la hora de posiblemente tapar agujeros para que no pasase la luz a través, o también para consolidar a lo mejor partes que tenían cierto movimiento. Y aquí pues podéis ver también otro de esos cardos aplicados por delante, que es una reproducción en escayola. Y bueno, eso es un poco lo que os quería contar, muy resumido. Perdonar que estuviese la presentación en inglés, pero no contaba con presentar hoy nada de lo de Torrijos. Bueno, y contaros que bueno, esto ha sido una colaboración. Desde el principio pues hemos sido muy conscientes que el conocimiento y la experiencia de este tipo de techumbres pues está en España, bueno, y fuera de España también, pero hemos querido colaborar pues con el IPCEI y con muchos otros expertos muy conocidos en España por muchos de vosotros, pero también hemos tenido un pequeño taller ya donde también hemos colaborado pues con los conservadores de San Francisco, con los conservadores del Metropolitan Museum de New York, algunos en Alemania. Entonces es importante, yo creo, también contrastar, compartir información y el poder unificar pues todo un poco lo que ha contado Ana estos 2 días.